Bueno, muy buenas tardes a todos, especialmente por el esfuerzo de llegar hasta acá cuando estamos pasando la coyuntura que tenemos. Para la Biblioteca Luis Ángel Arango es un verdadero placer presentar ante ustedes la conferencia retrospectiva de una generación sin nombre, para la cual hemos invitado a Marta. Marta Canfield es docente en este momento de la Universidad de Florencia en Italia y es una de las mayores expertas en literatura iberoamericana. Consideramos a Marta y por eso la invitamos a hacer esta conferencia, que es la persona más apropiada para hablar de la generación sin nombre. Primero por su experticia como académica en todo el campo de la literatura iberoamericana, pero además porque es una de las dos mujeres, junto con María Mercedes Carranza, que hizo parte del grupo, que vivió la experiencia y que estuvo desde el comienzo con ellos. Marta Campiel escribía desde su natal Uruguay poesía, comienza muy joven, a los 17 años ya comienza a estar frecuentando el mundo cultural y a los 19 llega a Colombia, que se traslada con su familia. A los 19 años empieza a frecuentar las famosas tertulias de la cafetería La Romana, que tenemos aquí a muy pocas cuadras y que es un lugar histórico para la cultura colombiana. Y en esas tertulias empieza a establecer amistad con personajes como Aurelio Arturo, Giovanni Quesep, Mario Ribeiro, Juan Gustavo Corda, entre muchos otros. En ese espacio es donde ella se va a conocer con varios de los miembros de la generación sin nombre y pocos años después va a pertenecer a esta generación. Queremos agradecerte, Marta, primero por haber aceptado la invitación, segundo por toda la paciencia que has tenido con todos los cambios que hemos tenido que hacer en estos 2 días. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, muchas gracias. Gracias a Sergio Sarmiento y a la dirección de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Creo que esta ha sido realmente una ocasión muy especial porque la generación que no tiene nombre y en cambio empieza a tener crítica, interés y bueno, esto es realmente una satisfacción. Sinceramente no sé si soy la persona más apropiada para hacer una síntesis de la generación sin nombre. Tal vez sería mejor que lo hiciera alguien que hubiera estado afuera, porque naturalmente yo no soy muy objetiva. Así que me van a perdonar si seré un poco objetiva y naturalmente el tiempo no es mucho y creo que voy a leer algunas reflexiones que hecho en estos últimos días y que en realidad se trata de un trabajo, un work in progress, porque quisiera desarrollarlo, completarlo y esto lo haré en el próximo futuro. Para estas reflexiones quiero empezar con una cosa un poco más general y después entraremos en la generación en sí misma y quisiera empezar con una reflexión de Juan Gustavo Cobo-Borda. Él decía esto en uno de sus libros: junto con la violencia, la poesía ha estado íntimamente vinculada al destino de la nación colombiana, república todavía joven, lo es desde 1810, pero muy consciente de su propia tradición literaria. Con esa reflexión, Cobo-Borda empezaba precisamente uno de los capítulos del libro que él dedicó a la historia poética de Colombia y es la historia portátil de la poesía colombiana. Bien, la misma asociación que hace él la propone Alessandra Merlo en un número de la revista italiana Leggere cuando quiso comentar como evento absolutamente extraordinario el Festival Internacional de Poesía de Medellín en su 16ª edición, es decir, en el año 1996. Diría que cuando se considera la pasión literaria que domina en Colombia, y especialmente la poética, increíblemente difundida a nivel popular, una pasión que en números tal vez la podemos comparar solo con la pasión por el fútbol, como se ve en la participación masiva que despiertan los recitales y otras manifestaciones poéticas, parece inevitable enfrentar el otro rasgo distintivo de la historia colombiana, como decía Cobo, y este no es ni estimulante, ni hermoso, sino trágico, y es precisamente la violencia, ¿no? La violencia colombiana que está, como sabemos, hecha de guerras civiles, hubo la dictadura militar dramática de Rojas Pinilla, líderes progresistas que son asesinados, etcétera, etcétera. Esta grave situación
que ha atormentado a la sociedad colombiana por decenios, se esperaba que mejorara a partir del acuerdo de paz firmado en el 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC, pero las condiciones sociales y el contexto político de base imponen un gran desafío a la sociedad colombiana, considerando que muchos nudos, algunos de los cuales motivados por las violencias, quedan todavía irresueltos. Precisamente en estos días, y me gusta dar esta noticia, en estos días el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Roma ha propuesto la creación de una red académica europea por la paz, se llama Europaz, que tiene como objetivos principales promover estudios e investigaciones para apoyar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, tiene una sigla casi impronunciable, CIVGRN, y contribuir a la realización de investigaciones multidisciplinares sobre las dinámicas sociales, políticas y económicas colombianas y consolidar las relaciones con las comunidades colombianas en Europa. Frente a esta difícil y tangible realidad, ¿qué significa la poesía en Colombia? Sería equivocado pensar que se trata de una forma de evasión. A menudo esta poesía ha dado pruebas de un elevado espíritu civil y en ciertos momentos ha sabido ser enérgicamente transgresiva y contestataria. Así lo ha demostrado fehacientemente la neovanguardia, conocida con el nombre de nadaísmo, pero cuando la poesía le da la espalda al presente y entra en territorios más sutiles del misterio, de la simbología, de la metáfora como descubrimiento de vínculos no racionales entre las cosas, aún allí la poesía no es evasiva. Al contrario, resulta muy comprometida en el ámbito de una investigación espiritual o metafísica que lleva a la definición más elevada del ser y del estar en el mundo, incluso cuando esta búsqueda comporta la constatación del fracaso de las esperanzas, el escepticismo, el desengaño. Se puede afirmar que la poesía colombiana en toda su historia oscila entre dos polos. El compromiso civil, pensemos ya en José Eusebio Caro, y la intimidad soñadora, pensemos en José Asunción Silva. Dos polos que pueden ser el retrato armónico y musical de una tierra auténtica y amada, pensemos en Aurelio Arturo, y el relato discordante de aventuras surreales y metafóricas de un ser marginal, especial, Macrol el Gaviero, pensemos en Álvaro Mutis. Puede ser, por un lado, la voz poética de la calle, de los pequeños eventos de la cotidianidad, de los seres que pueblan los suburbios de la ciudad desmesurada, Mario Rivero, o puede ser la voz poética de los infinitos caminos literarios, del mundo transnacional de la cultura, no de lo que es actual, sino de lo que es constante, la voz de la imaginación, del sueño, de lo ideal. Pensemos en Giovanni Quesep. Entonces, diría que, voy a sacar estos ganchos. La generación, empecemos por hablar de la generación Mito, como la revista fundada en 1955 por Jorge Gaitán Durán y que duró hasta 1962, a la cual precisamente se asocia también el nombre de Mutis, reaccionó contra el purismo juanramoniano de la poesía piedra cielista y se acercó al pensamiento filosófico de Nietzsche, al existencialismo de Heidegger, de Sartre, y elaboró una poesía culta, cosmopolita, con un imaginario refinado y sensual. Decía Jorge Gaitán Durán, es un enemigo más temible que Dios, el sueño que puedo ser si mañana despierto y sé que vivo. El último número de la revista Mito, que se cerró definitivamente en 1962 con la muerte de su fundador, ¿no? Fue dedicado al nadaísmo, que paradójicamente representaba su negación. Son los años en los que en Colombia se establece el llamado Frente Nacional, un pacto entre dos grandes partidos políticos hasta ese momento en guerra entre ellos para que se alternaran en el poder. Se trataba de una impúdica repartición de privilegios entre los poderosos enmascarada de alternancia democrática. Muchos la sintieron como una burla y en el ambiente cultural las reacciones fueron variadas y en contraste. El nadaísmo representó
el rechazo de una política concebida en esos términos, pero también el repudio de todos los valores establecidos por la cultura oficial. Sus secuaces elevaron como valor supremo la libertad, no estar obligados ni condicionados por nada y saber aceptar cada ser por lo que es, empezando por sí mismos. Decía un verso de una célebre poesía de Gonzalo Arango, es un nadaísta porque no puede ser otra cosa. Y concluía, no es nada, pero es un nadaísta y está salvado. No obstante, en su típica actitud iconoclasta y en sus afirmaciones decididamente tautológicas, surgen ciertos valores indiscutibles, la solidaridad humana, la justicia social, la armonía con la naturaleza, además de algunos rasgos en sintonía con los beatnik y con el movimiento hippie, como el uso de drogas ligeras, el sexo libre, que escandalizaron a la Colombia bien de entonces, produciendo el rechazo del nadaísmo, no solo por parte de la cultura oficial, sino también por parte de la clase intelectual más afirmada. Arango usó también con desenvoltura la autocrítica, y en su corta vida tuvo tiempo para cambiar varias veces de ciudad, de modo de vivir y de credo poético. Queda la autenticidad y la vigorosa simplicidad de su llamado que no casualmente en un determinado momento sedujo y arrastró a los jóvenes. Mediante la amnesia creada por el Frente Nacional, se trataba de cubrir el horror que había quedado atrás. El nadaísmo encontraba sus raíces y su razón de ser precisamente en aquel horror. Jaime Jaramillo Escobar, es decir, X504, considerado tal vez la voz más notable del grupo, dijo una vez que el nadaísmo era el segundo movimiento importante del país, porque el primero era la violencia, con 400.000 afiliados. Pero el camino de la rebeldía no fue idéntico para todos. Mientras el nadaísmo alcanzaba su colmo a fines de la década del 60, para luego declinar rápidamente, un grupo de jóvenes empezaba a formarse en el espacio poético de la sólida tradición hispánica, que siempre ha sido vigorosa en Colombia, pero que la generación de Mito había ensanchado sensiblemente, adoptando los aportes de la gran poesía de lengua inglesa, de Eliot a Pound, de la poesía alemana, de Rilke a Trakl, del surrealismo, de sus herederos. Estos jóvenes se iban a abrir camino sobre todo a partir de la década del 70, y se iban a reconocer en el grupo de la generación sin nombre. Así fueron efectivamente, infelizmente bautizados, digamos la verdad, infelizmente bautizados por Álvaro Burgos y por el escritor español Jaime Ferrán, que hizo la primera antología del grupo. Este grupo inicial estaba formado por Juan Gustavo Cobo Borta, Darío Jaramillo, Henry Luque Muñoz, Augusto Pinilla, David Bonels, José Luis Díaz Granados, Álvaro Miranda, y más tarde, no enseguida, pero más tarde van a empezar, yo ya estaba efectivamente en el 70, del 68, yo también estaba en Colombia y me veía con ellos, los conocí enseguida, y para mí fue muy importante y muy iluminante y muy formador conocerlos y intercambiar con ellos poemas, las primeras cosas que escribíamos, pero yo no publiqué hasta el 76. Decía, entonces entraron dos voces femeninas y María Mercedes Carranza, que también entró después, y que son en realidad las dos, ella y yo formamos dos personalidades efectivamente bastante distintas. María Mercedes Carranza porque no siempre adhirió a las manifestaciones del grupo, y yo porque en el 77 después me fui definitivamente para Italia y empecé a disminuir mi producción en español y empezó también a producirse mi escritura en italiano. Entre la generación sin nombre y el nadaísmo, que era exactamente lo había precedido de poco, hay dos voces que permanecen aisladas y magníficas en el panorama de la poesía colombiana, y son Mario Rivero y Giovanni Quesep. Tal vez por esa compulsión a catalogar, que es inseparable del oficio didáctico y crítico, Mario Rivero fue asociado al nadaísmo, y no tiene nada que ver, aunque muy pronto declaró su extraneidad al movimiento, y Giovanni Quesep fue asociado a la generación sin nombre, si bien precisando que él es mayor y que su inclusión en el grupo habría ocurrido en un segundo momento. En realidad son juicios forzados.
Ambos representan dos tendencias poéticas que podríamos considerar opuestas y que marcan la historia de la literatura colombiana. Cada uno en la suya ha alcanzado, diría, una densidad creativa incomparable. Rivero en una poesía que se nutre de lo vivido y que utiliza todos los matices expresivos de la lengua hablada, de la canción popular, de los medios de información. Quesep en una poesía que se nutre del sueño y de la lengua escrita, refinada y pasada por el filtro de las más antiguas tradiciones poéticas. Tanto uno como el otro han generado muchos epígonos, sobre todo desde la mitad de la década del 80 hasta hoy, y ya la crítica ha señalado la repercusión que han tenido ambos sobre los poetas más jóvenes. Lo ha señalado, por ejemplo, Ramón Cote Barayba, ¿no? Él ha querido señalar esto. Si se quisiera resumir la inspiración poética de Mario Rivero en pocos versos, habría que citar uno de sus poemas urbanos, o una de sus baladas sobre ciertas cosas que no se pueden nombrar, o uno de sus inolvidables tangos para Irma la Dulce. Pero digamos que, para ser breves, digo rápidamente que no sería justo fijar a Mario Rivero en la imagen del poeta que fue en los años 60, 70 y parte de los 80. Después, como todos los grandes creadores, no terminó nunca de buscar, y también Rivero cambió de registro. En los poemas del invierno, por ejemplo, que publicó en el 84, de ahí en adelante su voz se fue haciendo cada vez más dulce y más melancólica, decía él, a la luz de esa estación que es también una edad. La serenidad y la belleza de la serenidad disminuyen bajo su mirada y su poesía se vuelve contemplativa y reflexiva. La poesía de Giovanni Quesep, en cambio, se aparece primero en un poemario juvenil que se llamaba Después del Paraíso, constituido por una serie de sonetos de los cuales el autor se arrepintió poco después, haciendo desaparecer completamente la edición. Dado que este libro hoy día es irreperible y de él ha quedado solamente el título, debemos considerar como su primer libro, el que en realidad fue el segundo, El ser no es una fábula, de 1968. Este se presenta como un libro maduro, con un ritmo musical austero, que prefiere el endecasílabo, aunque no desdeña el heptasílabo, ni el más popular octosílabo, manteniéndose siempre dentro de un campo lexemático majestuoso, con tono reflexivo y sentencioso. Dice, por ejemplo, algún día no fue nuestro el mar, su ciclo de labios y pájaros, su complicado amor, el son eterno de su discordia. El mar, por ejemplo, en este poemario es símbolo de soledad y de silencio, pero resulta asimismo como el vestigio de una riqueza pasada y perdida. La certidumbre de esta pérdida, por tanto, de una precedente felicidad, es la causa de la nostalgia, otro sentimiento predominante en él. A la nostalgia se asocia la certidumbre de la aridez y de la inutilidad del presente, es decir, de la existencia, pero la misma nostalgia empuja a la esperanza insensata. Para Quesep, heredero de la gran poesía conceptista española, y en especial de Quevedo, vivir es una forma de morir esperando, y esperar es una forma de morir. La esperanza nos mata igual que el fracaso de los sueños, porque los sueños llevan dentro una sustancia suicida, la conciencia de la propia irrealidad. Dice en otro de sus poemas, cada esperanza tiene su memoria, su sol de hierro, su llanto de exilio. En este agónico vivir se ofrecen al hombre dos formas de rescate, el amor y la poesía. Buena parte de ese poemario, con un gusto característico del siglo XX, está dedicado a hablar de la poesía misma, ¿no? de la aventura de la escritura. A través de la escritura el individuo supera sus propios límites, se quema, se pierde, se olvida como individuo, pero se gana como poeta. Y la voz poética, para Quesep, como para Borges, no es del individuo, sino de la tradición. Dice Quesep, somos, pertenecemos al olvido. Mágica y pura, la poesía de Giovanni Quesep enseña a soñar y a reflexionar, y dado que conoce bien la fragilidad de los sueños, advierte y exhorta, es el lado quevediano del autor, pero sobre todo conforta, estimula, otorga riqueza fantástica y belleza, nos vuelve mejores, no a través del estudio,
sino de la imaginación y de la esperanza. Es su dimensión más epicúrea y oriental, que le llega probablemente del patrimonio cultural de sus antepasados árabes. José Luis Díaz Granados, en un artículo publicado en El Tiempo en 1994, recordaba que en marzo de 1968 había publicado un poema experimental, un poema en prosa, editado en una plaquette que se llamaba El laberinto, que fue saludado con gran entusiasmo por los jóvenes poetas que se conocían y que se frecuentaban en Bogotá, y que eran Giovanni Quesep, Jaime García Mafla, Álvaro Miranda, Elkin Restrepo, Miguel Méndez Camacho, Nelson Osorio, también el nadaísta X504. En un artículo de Álvaro Miranda, en ese mismo artículo, Álvaro Miranda y Darío Jaramillo lo agasajaron, nos cuenta, José Luis nos cuenta que Álvaro Miranda y Darío Jaramillo lo agasajaron en sus casas, dice, con profusión de poesía, aguardiente y con la guitarra de Dionisio Araújo. Agrega que Cobo Borda, Luis Fayad y Germán Espinosa escribieron reseñas críticas elogiosas sobre este poema. Empezaba de esta manera a configurarse esa red de jóvenes creadores que, como digo, se leían, entre ellos se criticaban, se corregían, se estimulaban a publicar, manteniendo varios lugares comunes como sedes fijas de encuentros, varios lugares donde se realizaban las tertulias, en las que participaban escritores mayores ya muy reconocidos, que eran al mismo tiempo sus mentores. Uno era seguramente Aurelio Arturo, y ahí yo misma entré en ese grupo que se reunía en la Café de la Romana de la Avenida Jiménez, y Fernando Charri Lara. Más tarde a este grupo se unirían también William Agudelo, Fernando Garavito y el nadaísta J. Mario Arbeláez. Bueno, en el mismo año de 1968, Juan Gustavo Cobo Borda convocó a algunos de ellos en el jardín de su casa y allí les tomó una foto que se volvería histórica y que tenía la misión de presentar en sociedad a una generación poética sin nombre, o que al menos hasta ese momento no lo había recibido, pero que el periodista y redactor cultural del Tiempo, que era Álvaro Burgos Palacios, lo quiso oficializar y luego le pasó el dato al escritor español Jaime Ferrán, que poco después iba a publicar la antología de una generación sin nombre, donde sin embargo no iba a incluir a Díaz Granados, pero iba a agregar a Elkin Restrepo. De todas maneras, la foto tomada en la casa de Juan Gustavo y la antología de Ferrán iban a crear un poco el comienzo histórico de este grupo poético. De todas maneras, hoy día la crítica no pone en duda que el poema El laberinto de Díaz Granados significó un punto de partida para un grupo de escritores que sentían decididamente que la poesía era una razón suficiente como para pensar en dejarlo todo y dedicarse de lleno a las letras. Por otra parte, sentían asimismo que el llamado de la poesía no garantizaba una forma de redención. Marcados por el existencialismo y por el nihilismo sartriano, van a recurrir a la poesía para expresar, a veces con ironía, a veces con dramático humorismo, la impresión de vivir al borde de un abismo. El poema de Díaz Granados, con su extremo ludismo estilístico, con su juego ortográfico, con su entrada de imaginación onírica, ¿no?, logrará, por un lado, sorprender y desconcertar, y por otro lado, sugerirá el lado oscuro de la palabra, o, como decía Jorge Cadavid, la condición errante de la palabra. Henry Luque Muñoz, que lamentablemente ya no está con nosotros, significó otro pilar importante en la construcción de este grupo generacional. En 1973 publicó un novedoso y sarcástico libro de tono surrealista, Sol, Cuello Cortado, ya el título, ¿verdad?, es imaginación onírica y surrealista, y la crítica lo apreció inmediatamente. Cobo Borda, que fue tal vez el más empeñado en observar,
en comentar las evoluciones del panorama literario que lo circundaba, lo definió como delirio reflexivo y apreció en él la libertad de las palabras. Luego, en su segundo libro, Luque Muñoz que reafirmó el acento surrealista. El segundo libro se llamó Lo que puede la mirada y lo publicó en el 77. Y el libro, allí el acento surrealista está matizado con ternura y con un cierto cinismo, recurriendo a la vez, en sintonía con la post-vanguardia, al retrato de la vida cotidiana y al lenguaje conversacional. Como muy bien observara Luz Mary Giraldo en uno de sus ensayos sobre la poesía colombiana contemporánea, en la poesía de Luque Muñoz el diálogo vida-poesía oscila entre lo bello y lo feo, entre lo sublime y lo grotesco. Esa tensión de raigambre barroca, intensificada en la vivencia romántica y surrealista, alcanza lo sublime a través del hombre, cito, que sueña de pie sobre la tierra y que ante la experiencia inmediata cotidiana no tiene más remedio que volar. Como que Sepp se complace en mostrar sus nexos literarios mediante epígrafes y dedicatorias, y así aprendemos que su bagaje cultural va desde el mundo clásico al romántico y surrealista, pasando a través de las voces de Victor Hugo, de Keats, de Cavafis, de Paul Éluard, de Seferis, de Turgenev, de Gogol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a diferencia de que Sepp, se aleja de lo inefable soñado para adherirse al cuerpo y con este encarnarse en el placer, el deseo, la caricia. Estos rasgos, la cercanía de que Sepp por un lado y la contraposición por otro, constituirán una afinidad generacional que dará vigor al grupo de los sin nombre, si bien cada uno mantendrá características propias que los harán fácilmente distinguibles. Augusto Pinilla. Augusto Pinilla, además de poeta, como otros miembros de la generación, es autor de novelas y de ensayos de crítica literaria, dedicados sobre todo a autores hispanoamericanos y estudios de literatura comparada. Ávido lector, para su creación parte a menudo de otros autores o de personajes más o menos célebres que le gusta introducir en sus versos, enmascarados en sus narraciones, y así también homenajes a los autores que más ama. Por ejemplo, Borges, Cortázar, Thomas Mann, Hölderlin, Saint John Perse, Hemingway, Octavio Paz, García Lorca y, por cierto, el siempre recordado maestro y amigo Aurelio Arturo. La poesía de Augusto Pinilla es tal vez la más marcada por un timbre filosófico por un lado y por un entusiasmo celebrativo por otro, que a menudo lo llevan a concentrar sus reflexiones líricas a partir de pensadores o creadores admirados por él. Poesía del amor y de la amistad, podríamos definir su lírica, donde el poeta resulta muchas veces definido como un pequeño dios, siguiendo la escuela obviamente de Vicente Huidobro, pero en el cual no predomina el poder, sino el deber de realizar y completar su creación. En una entrevista que le hice yo misma a Augusto Pinilla en el año 2011 para la revista italiana Fili d'Aquilone, le pregunté, entre otras cosas, qué pensaba él de los varios nombres que se le han dado a la generación, en la cual quedó incluido, cuando tenía solo 24 años, y Jaime Ferrán lo introdujo en esa antología. Me contestó que algunos de los nombres recibidos por la generación son más apropiados a la época que al grupo mismo. Por ejemplo, me decía, llamarla la generación del bloqueo, nombre dado por el doctor Isaías Peña Gutiérrez, si se sabe que alude a la relación entre Cuba y Norteamérica, significa producir una metáfora sobre la indiferencia que sufre la poesía desde hace muchos años. Dice, sufre de un bloqueo natural que se manifiesta en el silencio de Aurelio, de Charri, de Rogelio Chavarría. Otro nombre que le han dado, me seguía diciendo Pinilla, otro nombre que le han dado es el de la generación desencantada, como la llamó Harold Alvarado Tenorio.
Es un título muy adivinado por el estado de ánimo que circunda el crecimiento de la generación. Otro nombre que se le ha dado es el de generación de golpe de dados, que tal vez es el más generoso y el que tiene más crédito histórico, dado que viene de Mallarmé, en coup de dés, ¿no?, del verso de Mallarmé, punto de partida de las verdaderas aventuras poéticas del siglo XX, aunque más directamente deriva, por cierto, de la revista que en la época fundó Mario Rivero y que siguió dirigiendo hasta su muerte, que duró tantos años y que fue una revista fundamental para la vida poética de todos esos años en Colombia. Darío Jaramillo. Dentro del grupo, Darío Jaramillo Agudelo presenta desde el principio una voz marcada por el sentimentalismo autoirónico, acompañado por la búsqueda, siempre más refinada y depurada, de un lenguaje límpido que rechaza la ambigüedad y a través de una elección lexical familiar, no necesariamente coloquial, sabe elevarse en vertical sobre la superficie de las vivencias. Y las vivencias aparecen indicadas para exaltar el sentimiento absoluto, el éxtasis, la emoción vuelta palabra única y cierta. Así ocurre en su libro más famoso, tal vez su obra maestra, Los poemas de amor, de 1986, reeditado muchas veces, traducido en varias lenguas, en italiano fue traducido por mí misma. El desencanto es asimismo la lección final de Jaramillo. A pesar suyo, como todo ser vivo, tiene que aceptar inevitablemente el desencanto, ¿verdad? Hay que aceptarlo inevitablemente. Él dice: ningún perfume permanece entre esta brisa. Pero la fuerza explosiva de su sentimiento, la pasión que en él se vuelve energía creativa, indomable e incontenible, le dan una y otra vez el empuje vital. Ahora, hay en su escritura, y en esto se crea una afinidad con los otros miembros de la generación, hay en su escritura una dualidad profunda. Por una parte está el poeta de la nostalgia y por otra parte está el poeta de la ironía. El primero se vuelca sobre sí mismo ante la añoranza por el tiempo que pasa y evoca el pasado familiar y de la infancia, cuando es, dice, un niño de 5 años narcotizado por la luz, suspendido fuera del tiempo. Y asocia los amores perdidos y su regreso, cito de nuevo, el olor de frutas de la infancia, donde está la parte de su alma dispuesta todavía al amor. A la conciencia de saber que hay, dice él, hay alguien dentro de mí perdido. Y que la memoria trae la imagen de un recuerdo, pero no la carne del recuerdo. El otro aspecto más directo le otorga sentido a la palabra prosaica y, sin distanciarse del tono nostalgioso, penetra en el meollo del desgaste, del deterioro, como se puede constatar, por ejemplo, en sus historias o en otro libro suyo que se llama Tratado de Retórica, del 78, que fue Premio Nacional de Poesía. Juan Gustavo Cobo Borda. Cuando el poeta Juan Gustavo Cobo Borda publicó La tradición de la pobreza en 1980, sorprendió sosteniendo que la poesía colombiana surgía casi milagrosamente de una tradición pobre, donde el elogio indiscriminado era más fuerte que la crítica y donde la cultura estaba en manos de pocos personajes de la clase media alta. Sin embargo, no cabe duda que a pesar de este disgusto inicial en su larga carrera de estudioso, de operador cultural y de poeta, él ha demostrado que Colombia y América Latina toda, incluido el Brasil, han fundado en el siglo XX una tradición literaria que, lejos de ser pobre, ha incluso enriquecido las literaturas de Europa y de Norteamérica. En todo caso, como había observado la crítica venezolana Alba Rosa Hernández Bocio, Cobo ha sabido recuperar para la lengua poética la vivacidad de la lengua hablada y volver durable su efímera eficacia. En el conjunto de sus ensayos críticos y de sus versos encontramos una feliz combinación de espontaneidad y reflexión, de tierno pudor y de gusto por las hipérboles descaradas, tanto en el elogio como en el descrédito, en la fascinación y en la despiadada severidad,
todo combinado en su personal estilo torrencial, digamos, siempre muy al día y vibrante de entusiasmo. Siendo el más joven del grupo inicial de la generación sin nombre, Cobo ha sido también el más activo y productivo de todos y ha realizado repetida y eficazmente la tarea de representar a Colombia en ámbito diplomático y cultural en festivales, encuentros y publicaciones internacionales. Su poesía tiene una temática rica y variada, pero en ella emerge de manera especial el tema del amor. Leyéndolo se nota la pasión que enciende sus versos con un espíritu neorromántico, en donde el ejercicio del amor es inseparable de la indagación existencial y filosófica. El beso es otra forma de interrogarte, le dice a su amada en un poema que se llama 3 años después. El cuerpo es el territorio para descubrir, los gestos amorosos son el lenguaje del conocimiento, la felicidad erótica es, tal vez y por qué no, la forma más alta de la sabiduría. En una entrevista que también le hice a él para la revista Fili d'Aquilone, que salió en el septiembre del 2010, le pregunté si confirmaba que su poesía se definía con 2 rasgos fundamentales, el humorismo y el sexo. Y le recordé que una vez había dicho, bromeando probablemente, que su poesía tenía 2 dioses protectores, que eran Groucho Marx e Isabelita Sarli, ¿no? Quizás para aludir a esos 2 rasgos precisamente encarnados, el primero en el famoso cómico y el segundo en la actriz argentina sex symbol de los años 60. La respuesta de él, me complazco en reproducirla, fue esta. Decía así Juan Gustavo: yo creo que Eros quiera decir también conocimiento, sabiduría, amor desmesurado por las formas y sus contenidos. Creo que el canto no excluya la risa y que el placer, a veces intenso, a veces trágico, como el doloroso trepar por un declive, se concluya en la felicidad de una euforia compartida. 2 en 1. Puede ser también, y puede haber también un hecho de desprecio, de rabia, de ira. Me decía, ¿te acuerdas lo que decía Proust en La prisionera? No somos perversos, sino con aquellos que amamos. Pero hay que saberlo decir, hay que escribirlo, hay que recordar las viejas impresiones en medio de la tranquilidad lúcida, mientras se alcanza una serena alegría. La poesía, es triste recordarlo, se hace con las palabras, no con las ideas. Son las palabras que piensan por nosotros. Es mejor dejarlas fluir, escucharlas, pensar en un país, conocer una lengua sabia y milenaria, aprender a amar un cuerpo deseado. Pienso que a estas tareas se puede dedicar la vida entera. Se cambia solo para profundizar los mismos sonidos. Me impresionó mucho esta respuesta muy elaborada de Juan Gustavo, pero creo que para completar lo que es lo que ha sido y lo que es, naturalmente, la figura de Juan Gustavo, tal vez la cosa más certera es el prólogo que escribió Álvaro Mutis para la revista para el libro de poemas de Juan Gustavo, Casa de Citas, y del cual yo quiero leer por lo menos una parte de este prólogo de Álvaro, que es muy juguetón, pero también muy certero. Decía Álvaro Mutis: tendría que haber sospechado que ese muchacho corpulento y rozagante que me miraba a buscar libros sobre Bizancio y Carlos V en los escondidos y polvosos saldos del sótano de la librería Buchholz en la Jiménez de Quesada, no era todo lo inocente que su voz infantil y la parsimonia de sus movimientos indicaban. Hubiera debido ver con mayor cuidado esa sonrisa que con ojos y boca anunciaba, o mejor, destilaba una visión implacable de nuestras debilidades más secretas, de nuestras flaquezas mejor camufladas. Cuando digo nuestras, me refiero tanto a mí como cliente y fugaz transeúnte de la dicha librería, como a mis compatriotas con toda su colombianidad a cuestas y, last but not least, a nuestro castigado e inconcebible género humano. No,
No supe ver otra cosa en ese rostro sonriente que el de un muchacho de buena familia bogotana, trabajando en sus vacaciones para mantenerse alejado del billar y de las tentaciones de la carrera cuarta, ya seculares, en Bogotá, buscando el Carlos V de Karl Brandy y algún inconseguible libro de Schlumberger sobre el imperio de Nicea, pasé por alto esa señal de peligro que me obsequiaba el azar. Meses después recibí en México un libro que con el imposible título de Oh reunía poemas de 5 jóvenes colombianos, Cobo, Jaramillo, Luque, Miranda y Restrepo. La dedicatoria convencional y tímida la firmaba JGCB. Leí el libro con interés un tanto tibio. 20 años de ausencia de la patria deslíen las referencias, apagan la curiosidad y desenfocan los recuerdos. Algo tenían los poemas de Cobo Borda que me hizo volver a ellos al poco tiempo. Su visión era feroz. Allí estábamos los colombianos con todos nuestros lastimosos sueños, nuestras usuales mentiras, nuestro énfasis vanidoso y vacuo, nuestro pequeño sentimentalismo de portera elevado al lirismo enrarecido y nuestro machismo penoso convertido en heroica gesta libertaria. No pude desprenderme de esas páginas durante muchos días. Sigue adelante, elogiando obviamente ampliamente nuestro Juan Gustavo, y al final dice: estas frases titubeantes y pobres no son lo que yo hubiera querido para prologar la obra poética de mi amigo Juan Gustavo, quien escribió La tradición de la pobreza, el más hermoso libro de ensayos de Colombia después de los escritos por Hernando Telles, merece mayor rigor y una más elaborada destreza en las palabras destinadas a hablar de sus poemas. Espero que me disculpen la admiración gozosa que siento por su obra y el cariño y la gratitud con los que vivo su amistad. Pero me gusta mucho recordar esas palabras de nuestro muy querido Álvaro Mutis. Bien, quería solamente agregar, porque tendría que hablar de muchos otros poetas de la generación y el tiempo, ya prácticamente se acabó, pero entonces quisiera recordar que cuando yo llegué a Bogotá en el 68 y conocí enseguida a Giovanni Quesepa, Mario Rivero, empecé a frecuentar la tertulia de la Romana, conocí también a Andrés Holguín, y también Andrés Holguín fue muy importante, por lo menos para algunos de nosotros. Para mí personalmente muchísimo. Y con él, allí, poquísimos años después, él me introdujo y empecé a enseñar en la Universidad del Rosario, que fue para mí una gran experiencia, y me enorgullezco mucho de haber sabido, mucho después lo supe, que en el Rosario estaba prohibido que enseñaran mujeres, y yo fui la primera en hacerlo, entonces eso me enorgullece mucho. Y allí, entre otros muchos alumnos, fue alumno mío Pedro Alejo Gómez, que después sustituyó a María Mercedes Carranza como director de la Casa Silva. Bueno, quería contar como entre todo ese grupo eran muy importantes para nosotros intercambiarnos las cosas que escribíamos. Yo no me atrevía a publicar, pero mis primeros poemas fueron publicados en el número 149 de la revista Eco en 1971. Era todavía el encargado de redacción que dirigía la revista era Ernesto Folkening. Al año siguiente ya Juan Gustavo Cobo lo iba a suceder. Juan Gustavo ya, aunque la dirigía Folkening, Juan Gustavo ya hacía mucho por la revista. Y así fue como publiqué mis primeros poemas. Él llegó un día a mi casa y me dijo: bueno, dame poemas para la revista. Le dije: no sé si es tan pronto, no creo. Entonces me dijo: ¿cómo que no sabes si es tan pronto? Deja ver. Y empezó a revolver, él era muy atrevido, empezó a revolver en mi casa, sacaba de los estantes los libros, abría, sacaba las hojas. ¿Y esto no es un poema? Muestre. Y se los empezó a acumular hojas y yo, o sea, al final tenía una cantidad de hojas demasiadas. Me dijo: bueno, digo, ¿qué vas a hacer con todo eso? Me los llevo, los leo, elijo y después te cuento. Se llevó los poemas y después me llamó, después de varios días me llamó y me dijo: bueno, ya está decidido. Digo: ¿qué poemas vas a publicar de los que te llevaste? Me dijo: todos. Y de hecho publicó todos, no me acuerdo cuántos eran, pero eran unos cuantos. Y esa fue mi primera publicación en la revista Eco. Después
esperé unos cuantos años, hasta 1976, hasta publicar el primer libro, que fue publicado en las ediciones de Alcaraván que dirigía Arturo Alape, exactamente. Bien, quería contar eso y Andrés Holguín siguió, como digo, además de introducirme en la Universidad del Rosario, de hacernos publicar en la revista de la Universidad del Rosario, que era muy importante, de la Universidad de los Andes, perdón, de la Universidad de los Andes, que era también muy importante. Digo, fue para nosotros y para mí muy. Luego yo incluso hice con él seminarios sobre literatura griega antigua en el taller que él llamaba Taller 5, etcétera, etcétera. Pero lo que tal vez más, y con esto voy a tratar de terminar, lo que más me convence de la unidad que unía, de la unidad que formaba este grupo, era el intercambio poético, o sea, cómo los temas pasaban de uno a otro. Entonces, no sé si lograré comunicar lo que quiero, pero, por ejemplo, digo, si hay tiempo, me gustaría, Aurelio Arturo decía, fue muy importante para nosotros, y además de poemas dedicados a él, de epígrafes que eran tomados de sus versos, entre las muchas cosas que podría citar, quiero citar y les quiero leer, para recordar especialmente a Aurelio Arturo, el poema que Augusto Pinilla escribió poco después de la muerte de Aurelio Arturo. Y dice, está publicado en el libro Canto y Cuento, que obviamente es una paráfrasis de Antonio Machado, otro poeta punto de referencia para todos nosotros, y el poema de Augusto Pinilla dice así: también es bello ahora seguir viviendo, ser una cosa y otra, y nube, y aire, y corazón de selva, en este todo que es infinitamente. También es bello, dices, con lentitud de sabio de la nieve entre aureolas ideales, saber que se ha ido, que se ha sido y se será, sin poder evitarlo, tantas cosas, y ser la poesía. Y me sigues hablando del castillo y su dama, reales y soñados, de España trovadora y de fuerte y romántica Inglaterra, de la vida de hoy y toda gesta y su canción, del pueblo de las sombras y las hadas, las fábulas eternas que en un lecho de Arabia la más hermosa reina entre las noches relata todavía a su rey enemigo, amante, amado, y lo que fue la lluvia de guirnaldas y de aéreas liras, y de voces y rostros del ayer, a través de tu piel y tu Colombia únicas, con palabras de oro que llegan desde siglos del centro de la tierra y planetas lejanos a tu boca. Palabras como muerte no hablan sino de un día en que uno se desnuda de una forma como de cualquier traje y continúa y permanece para siempre. Es por eso que no puedo encontrar entre todas las palabras una para decirte adiós. Bien, también, gracias. Gracias. No hay mucho más tiempo. Si hubiera más tiempo, podría leer más poemas donde nos cruzamos. Temas, Ulises, por ejemplo, fue retomado. Ulises a Nausicaa, que le habla, lo escribe Giovanni Quesep. Reconstruye el regreso de Ulises Juan Gustavo. Nausicaa, que despide a Ulises, la escribo yo. O sea, hay un cruce de temas entre todos que, para mi gusto, confirma, como digo, la amistad y lo positivo y lo estimulante que fue para nosotros conocernos y escucharnos. Gracias. La pregunta es, ¿cuál de todos los poetas que nombré del grupo fue el que más me marcó? ¿Me marcó literariamente en mi vida? En tu vida, tanto literal, espiritualmente. Es una pregunta mira, de lo más indiscreta y sobre todo que me pone en mucha dificultad, porque naturalmente... Pero ahora viene la segunda, y espiritualmente. Bueno. Oiga, espiritualmente.
Bien, bueno, a ver, voy a tratar de confesarme. No, digo, en realidad yo he tenido con ellos, era una relación de amistad y naturalmente como sucede, las personas somos distintas, las relaciones obviamente eran distintas. Entonces, quiero decir que los que nombré, cada uno me ha marcado y me ha influido de manera distinta. Y ha habido, por supuesto que tal vez de todo el grupo, los que más cerca de mi corazón, de mi vida, han estado son naturalmente Juan Gustavo, Augusto Pinilla, Giovanni Quesep, digamos. Estos tres seguramente son los que han estado más cerca. ¿Cómo? Un trío. Un trío es perfecto, ¿no? El 3 es el número perfecto, decía Dante, así que yo no me puedo quejar. Pero cada uno, obviamente, como dije, además en su poesía, son distintos, naturalmente la influencia también ha sido distinta. Espiritualmente todos.